Bueno, pues estáis aquí en la sintonía de Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada, y tenemos aquí ya en el estudio al compañero Héctor y al compañero José, que también está por aquí. Héctor, buenos días. Buenos días, Claudio. Buenos días. Y muchas gracias por Nada. haberme invitado otra vez. Es un placer estar aquí. No será la última vez, por supuesto, faltaría más. Bien, vas a empezar ya, así que ponte los auriculares si quieres, y no te lo digo para que así estás más cobijado. Vas a hablar sobre el tema del cambio climático, petróleo, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que son temas, recursos, en definitiva, ¿no? Recursos. Detrás del consumo está el consumo de recursos, la producción de recursos. Sí. Una cosa antes de que empieces, está subiendo el gasoil y la gasolina, pero se ha disparado, estamos en $70 y pico el barril. Bueno, si te apetece comentas eso, si tienes conocimiento, y si no, a la de 1, a la 2 y a la de 3, Héctor, empieza por donde tú te apetezca, los demás callaos. Pues, hombre, estás hablando de precios y la verdad es que lo inquietante es que cuando esto de los precios va a seguir, todas las oscilaciones de precios van a seguir, y además en escenarios un poco incluso más delicados. Estás hablando de petróleo. Yo no sé cuántas personas de las que nos están oyendo ahora mismo saben que el pico del petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía, se alcanzó en el año 2006. Y esto es brutal, porque cuando hablaban del agotamiento del petróleo en los años 60 y 70, parecía que era una cosa lejana, y resulta que la producción de petróleo ya ha alcanzado su cenit. Estamos en una meseta, por así decirlo, o sea, no seguimos encontrando, no aumenta la producción de barriles por unidad de tiempo cada año, sino que estamos ahí como en la cima, y hay autores que vaticinan que inminentemente empieza a producirse el descenso, y entonces podríamos tener serios problemas. Entonces, la verdad es que vivimos en una sociedad, en una civilización que depende absolutamente del petróleo, pero prácticamente diría que para todo. O sea, cuando vemos la forma que tienen nuestras ciudades, la movilidad a nivel mundial, los plásticos, las industrias, o sea, los combustibles fósiles tienen un papel fundamental. Y son recursos no renovables. Quiero decir que vamos a tener que tomarnos con mucho respeto el tema del consumo de estos recursos. Y claro, si en cuestión de decenios, yo no voy a dar cifras, pero hay autores que incluso evocan cifras, ¿no? Yo qué sé, Antonio Turiel ahora mismo, cualquiera que lo quiera saber, se puede meter en su blog, es científico en el CSIC, y se va a poner muy del tema que tenemos tan serio con la energía. Entonces, nos hemos acostumbrado en la sociedad del despilfarro, digamos, de este último siglo, a consumir, y esta orgía consumista no va a durar siempre. Y entonces el problema que vamos a tener con el petróleo, que también lo vamos a tener con los minerales, que es un tema que se habla muy poco y me gustaría mencionar, es que cada vez va a resultar más caro extraerlo, no es que se vaya a agotar. Y el que resulte más caro tiene una relación directa con el crecimiento del PIB y con la economía, porque se sabe que el crecimiento de la economía depende del consumo de la energía. Entonces, a menos consumo de energía, hasta ahora la experiencia ha sido menos crecimiento económico. Y, por ejemplo, hay datos muy curiosos. En el año 40, tú inyectabas un barril de petróleo al sistema y obtenías 100 barriles de petróleo. Ya en 1970, resulta que inyectando un barril, lo único que obtenías eran 23 barriles. Y esto va en descenso hasta tal punto que algunos países desesperados pues tienden a meterse en las arenas bituminosas, por ejemplo, que son los petróleos más pringosos y medioambientalmente, energéticamente más costosos, y no son tampoco la salvación, porque, por ejemplo, la tasa de retorno energético de las arenas bituminosas es de 1 a 3. Metes una unidad de energía y obtienes 3, con lo cual eso, en términos de rendimiento, es inviable. La tasa de retorno energética, aprovecho para mencionarla, tiene que ver aquello como ya he explicado, la energía que metes
y la energía que obtienes. Entonces, ya he puesto algunos ejemplos y es muy importante porque las sociedades civilizadas como las que tenemos ahora, para poder funcionar y poner en marcha, pues tener arte, cultura, sanidad y educación, necesitan tasas de retorno energético como mínimo de 1 a 14, de 14,1. Por debajo de 11 o de 10,1 podríamos entrar ya en crisis y empezar a tener que volver a sociedades más del pasado, trabajando con mínimos a nivel de industrias blandas y agricultura. Entonces, tenemos que pensar que el problema que vamos a tener con el petróleo es que cada vez nos va a costar más sacarlo, que va a ser, seguramente se oscilen los precios en cuanto que sea más caro o más barato, porque claro, esto en la medida de que hay menos petróleo, aumenta el precio, y al aumentar el precio se consume menos y hace que vuelva a caer, y entonces esas oscilaciones son las que el panorama que nos podemos encontrar hasta que llegue un momento en el cual pues no haya suficiente petróleo para mover toda la civilización. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto, no? Antes de mencionar las cosas, todo lo que se barrunta, todo lo que se habla, me gustaría mencionar que el petróleo no va solo. Como recurso energético también tenemos los recursos minerales, de los cuales pocas veces pensamos. De hecho, pues Alicia Valero y Antonio Valero están trabajando en este tema desde, creo que es la Universidad de Zaragoza, y es un tema que también resulta tan amenazante como el petróleo, porque los recursos minerales también son no renovables, son finitos. Y resulta que estamos consumiendo pues a un ritmo que, si seguimos a este ritmo, evidentemente en este siglo vamos a conocer el final de los recursos minerales baratos. Y eso es fundamental para moverlo todo. Porque a veces cuando se habla del petróleo y alguien dice, bueno, ya inventarán otra energía, ¿no? Ya inventarán, seguro que tienen algo preparado. Esto se llama tecnolatría. Es un sueño, es un mito urbano en el cual pues todavía muchas personas creemos, pero realmente capear esta situación, yo creo que muchos opinan que no va del lado de una nueva tecnología, sino un nuevo modelo social, algo tan simple como cuestionarnos nuestras formas de consumo, de producción, el plantearnos en eso tan viejo y tan redicho como es el compartir. La economía colaborativa es un ejemplo de compartir. El plantearnos una agricultura que cierre los ciclos del fósforo, por ejemplo, como la agricultura ecológica, una dieta mucho más sostenible, con un consumo más pequeño de carne, incluso pues algo que puede sonar atrevido, que sería nacionalizar la energía. Quiero decir que la energía no puede seguir en manos simplemente de intereses privados, porque de alguna manera es un bien básico, y realmente lo que nos vamos a encontrar en un futuro próximo, vamos a necesitar una gran dosis de planificación y de puesta y de coordinación incluso a nivel internacional para ver cómo vamos a tratar este tema. El tema de, como decía antes, de la tecnolatría, no, seguro que no inventarán algo. Fíjate, Claudio, incluso si pensáramos en energías renovables para sustituir al petróleo, según los cálculos estimados, y teniendo en cuenta la tendencia de la demanda de energía primaria mundial, con energías renovables solo conseguiríamos abastecer un 40% de la energía mundial al ritmo que vamos. Y con lo cual, esto nos lleva al terreno que he mencionado hace poco. Las soluciones no están solo en la tecnología, están en la capacidad de consumir menos energía, de ahorrar energía, de ser más ecoeficientes, de compartir. Esta cultura del individualismo, de poseer cada uno un coche, cada uno una cosa, cada uno, en un futuro inminente va a ser inviable. De hecho, si todos los habitantes del planeta vivieran con el nivel de vida de los ciudadanos europeos, necesitaríamos hasta 3 planetas. Para el caso de Estados Unidos hablamos ya de 5. Con lo cual, esta voracidad de consumo, que en última instancia es un atentado contra la naturaleza que ya no puede dar más, es lo que tenemos que cuestionarnos. Por eso lo llevo al terreno que es en el que yo estoy metido. Sí. Aquí yo precisamente esta semana estaba releyendo sobre el tema de la capacidad de carga que tiene el planeta. La capacidad de carga, es decir, todo aquello que, bueno, pues que estamos consumiendo y que repercute con el planeta. Son minerales, como por ejemplo carbón, coltán, todo tipo de cosas, el petróleo y todo esto. La capacidad de carga del planeta llega un momento en que no puede funcionar más, porque ya hemos extraído todo lo que tenemos que extraer, hemos hecho, claro,
y a la vuelta de, pues eso, de no muchos años, ya, pero lo que pasa, claro, yo por ejemplo soy un gran defensor de las energías renovables. Exactamente. Pero claro, yo por ejemplo en mi casa tengo 5.000 vatios de potencia en mi casa, con energía fotovoltaica, autoconsumo. Claro, todo eso también se puede extender, pero claro, aquí hay un problema, y el problema es que estamos sobresaturando los ecosistemas planetarios y les estamos robando, porque es así, o menospreciando a todos aquellos países que de hecho ahí vienen las guerras, las zonas estratégicas, etcétera, etcétera, que son donde tienen los recursos naturales. Claro, es que el problema de los recursos naturales lleva a niveles geoestratégicos, como acabas de mencionar. Muchos de los conflictos, mira, la mayor parte de los conflictos bélicos que hay en el mundo actualmente, o ha habido, siempre han tenido que ser mayormente por recursos naturales. Con lo cual, imagínate lo sagrado del consumo y la producción de ellos. Y además, el tema geoestratégico llega a unos niveles que dan un poco escalofríos, porque, por ejemplo, las nuevas la tecnología de las energías renovables se basa mucho en las tierras raras. Por ejemplo, el caso de los molinos eólicos, con unos superimanes actualmente que se usan para aumentar el rendimiento. Bueno, hablamos de imanes, pero hablamos también de, por ejemplo, la capacidad de acumulación de la energía, por ejemplo, el litio es fundamental, y luego toda una serie de tierras raras y metales que son muy costosos energéticamente de sacar y que no abundan tanto como otros, y resulta que el 97% están localizados en China. Y China pues ya decidió hace tiempo el recortar sus propias exportaciones. Entonces, por eso digo que lo de la tecnolatría hay que tener cuidado, porque las energías renovables son fundamentales y van a ser parte de esa ecotransición a una sociedad post-carbono, pero no son suficientes. Es como la ecoeficiencia. Si hacemos coches mucho más ecoeficientes que consumiendo menos combustible rindan más, ¿lo vamos a resolver todo? No, porque en eso se ha comprobado que cuando tú sacas al mercado un producto más ecoeficiente, lo que haces es estimular el consumo, porque te das cuenta de que, claro, te sale más económico usarlo y encima tiene más rendimiento. Y entonces conseguimos el efecto contrario. Tienes más ecoeficiencia, pero como tienes más productos, por ejemplo coches ecoeficientes, lo que tienes es más contaminación, con lo cual es contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la tecnología, porque es necesaria, pero no es suficiente. Y entonces ahí vamos a volver a lo mismo. Y a mí esto me fascina, porque me da una gran esperanza. A ver si al final el tema de solucionar los problemas mundiales no está tanto en el hemisferio, vamos a decirlo, izquierdo, sino en el hemisferio derecho del cerebro, que es esa parte social, empática, compasiva, esa capacidad de relacionarse, de volver a lo esencial, de volver al ser y no al tener, eso tan viejo que se ha estado discutiendo durante siglos y que resulta que ahora va a ser la clave para poder vivir en una sociedad futura donde no tengamos tantos recursos para esta voracidad que vivimos. Claro, es que el sistema en el cual vivimos, el sistema capitalista, la economía libre de mercado, es, hoy por hoy, los gobernantes de este planeta Tierra no se plantean ese tipo de cosas que tú y yo los estamos planteando. El capitalismo es depredador a tope. Es depredador. Ellos no piensan de la misma manera, bien, que tú puedas, o yo pueda pensar, o que yo tengo aquí entrevistas a catedráticos de economía aplicada y a catedráticos de física aplicada, y me han dicho, Claudio, estamos llegando en la crisis del petróleo, como tú bien has dicho antes, el llegar a situaciones límites del petróleo, pero esto no es de ahora, esto ya viene, lo saben perfectamente, esto es una huida hacia adelante. Mira si lo saben, y a mí se me cae el alma al suelo, que mira, hay una relación directa entre el consumo de combustibles fósiles y el cambio climático. Eso lo sabe cualquiera que nos escuche, con lo cual son dos temas que van de la mano, son las dos caras de la misma moneda. Fíjate si saben esto, que el caso del cambio climático, que es el efecto, es el síntoma del abuso del consumo, porque eso es un síntoma, nos encontramos que desde los años 60 se ha estado financiando
como me escuchas, Claudio, financiando literalmente el negacionismo del cambio climático para generar división en la población, en opiniones, y poder retrasar la implantación de las medidas gubernamentales que necesitamos tanto. Yo te voy a dar un dato que es escalofriante, porque todavía hay mucha gente que piensa que esto del cambio climático es un fenómeno natural, siempre hay calentamientos. Bueno, yo te voy a decir que de los más de 2.500 científicos en más de 130 países, bajo el auspicio del panel intergubernamental del cambio climático, no hay ni uno solo, Claudio, ni uno solo, que niegue la evidencia del calentamiento global como consecuencia humana, como un efecto antropizado. Es una... Sí. ¿El famoso IPCC? Sí. Exactamente. No hay ninguno que lo niegue, ninguno. Y de hecho incluso la revista Science, desde el año 93 al año 2003, en los 998 artículos que había sobre el tema, ni uno solo negaba tampoco esto. Entonces, ¿qué pasa cuando vimos por ahí? Es que hay científicos que dicen, disculpe, póngame usted nombres, porque si yo me cojo a eminencias como Jim Hansen o Kevin Anderson, no van a decir nada de eso. O sea que me gustaría que alguien que realmente sostenga que hay científicos que dicen que el calentamiento global no tiene que ver con la actividad humana, que me ponga un caso de un solo científico, porque resulta que la industria del carbón en el año 95 pagó 800 millones de euros a economistas y científicos para negar el cambio climático. Y en la última cumbre de París también pasó algo parecido con otro grupo relacionado con otra gran petrolera que también ofrecía 7.000 euros a científicos para negarlo. Resulta que el negacionismo ha estado financiado durante muchas décadas, no hablamos de hace poco, sino muchas décadas, incluso combinando pues grupos de poder, en fundaciones, a nivel de campaña de marketing, empresas. Ha sido un montaje ampliamente orquestado para que hoy en día estemos retrasando algo que nos urge, porque el tema del cambio climático es el mayor reto que se va a encontrar toda la humanidad, y en este siglo nos las vamos a tener que apañar para hacerle frente a esto, porque este siglo va a ser el momento bisagra, ¿no? Como dice José Albelda, un querido profesor mío también, o como Jorge Richman dice, este es el siglo de la gran prueba. Y lo que no hagamos ahora durante estos decenios va a tener consecuencias muy serias durante todo un siglo y más. He leído a Richman, sí. Ahora mismo, date cuenta tú, ¿no? Vamos, que se dé cuenta la audiencia, que se dé cuenta la audiencia. Ahora mismo estamos en las 410, 15 partes por millón. No, 500, creo que son 560 partes por millón. 560 ya. Por encima de los 440, que son la cantidad simbólica que se dictaminó que no había que superar. Bueno, entonces, es decir, lo que se está planteando es que en a mitad de siglo no podemos llegar a los 2 grados más de aumento de temperatura. No deberíamos superar ni el 1,5 grados. Los 2 grados son una opción blanda y políticamente correcta que se puso en la última cumbre de París, pero no deberíamos superar el 1,5 grados. Creo que vamos por 1,40 y pico o algo así, o sea, es estremecedor. De hecho, tenemos los años con las más altas temperaturas climáticas registradas han sido estos últimos años. Vale, ha estado el fenómeno del Niño, pero el fenómeno del Niño sin la influencia del cambio climático no habría sido tan virulento. No, y el retroceso de glaciares, la pérdida de biodiversidad, es un montón de cosas que dice. Pero bueno, ahora, para no ser, porque hay personas que pueden decir, Héctor y Claudio son 2 apocalípticos. Vale, tú has dicho con el tema de las energías renovables, podemos a un 40% y tal. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, ¿por qué tengo yo que venir con mi coche? Que me cuido mucho la combustión del coche, es un coche pequeñito que va a gasoil y tal, me lo cuido mucho, pero es igual, gasoil, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas en suspensión. Es decir, ¿qué alternativas tomamos? La alternativa que hemos de llegar a una situación como por ejemplo la pequeña edad del hielo, que de la noche a la mañana no sé, volver otra vez a lo como tú bien dices, de aquí ya, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? De hecho, hoy está, ahora mismo tenemos un aumento de carburantes impresionante, pero es que ahora mismo también, no me digas tú a mí que todo lo que es la invasión de Siria, Irak, etcétera, Yemen y todo esto, aparte de ser algunos de estos países zonas estratégicas, tienen una gran cantidad, de petróleo de momento. La elipse estratégica está ahí, en Oriente Medio, es una elipse. Exactamente, entonces, a ver, desde luego, yo puedo llegar a entender
que o reducimos este consumo tan brutal que nos afecta al planeta, pero sobre todo a los seres humanos, porque luego diré algo del planeta muy interesante que estoy leyendo últimamente. ¿Qué hacemos, Héctor? Pues estamos por los pelos. Vamos a ver, el cambio climático ya está en marcha. O sea, eso no se va a poder parar. De hecho, hay autores que hablan de resiliencia más que de sostenibilidad. Pero, sin embargo, sí que estamos en un punto interesante en el cual, por lo menos, si conseguimos mantener un poco el aumento de temperaturas desde las edades preindustriales, tal y como lo tenemos ahora, si lo consiguiéramos, aunque vamos a estar un rato calentitos y vamos a tener que aguantar fenómenos como huracanes y sequías virulentos, sí que podríamos, con buena dosis de resiliencia y organización, vivir con ello. El problema es que sigamos emitiendo, porque si pasamos a escenarios de 3 o 4 grados, casi prefiero no hablar sobre ello. Prefiero no hablar sobre ello porque realmente entonces sí que daría la sensación que seríamos apocalípticos. Entonces a mí me interesa centrarme en lo positivo y en este sentido tenemos mucho potencial. Mira, yo creo que estamos acostumbrados a pensar que arreglar los problemas es una cosa como de superhéroes, de superpolíticos, la gran solución, la gran idea, y siempre tenemos esas esperanzas como en las películas de Hollywood de que va a haber algo que nos va a arreglar los problemas. Pero a mí lo que me da esperanza es que la única manera de arreglar esto es con una multiplicidad de soluciones, con muchas cosas. Entonces, esa es la esperanza. Somos muchas personas y a muchas personas muchas soluciones va a ser en el camino. Y antes ya lo había ido adelantando. Vamos a necesitar grandes dosis de compartir, porque en la manera que compartimos también consumimos menos recursos. Esto se habla desde la movilidad sostenible hasta incluso el tema de la segunda mano, la economía colaborativa. Quiero decir, como no podemos seguir extrayendo minerales al ritmo que lo hacemos porque es un disparate, lo que tenemos que plantear es empezar a pensar en términos de reciclaje, en términos de ponerle cortapisas a la obsolescencia programada, en términos de reutilizar, en términos de economía circular. Una economía circular se basa en diseñar los procesos industriales, por ejemplo, de tal manera que tú puedas siempre volver a recuperar lo que sería un residuo y convertirlo en un recurso. Es una manera, por ejemplo, de diseñar los productos a través del desamblaje. Tú coges un móvil actualmente cualquiera y eso se convierte directamente en chatarra contaminante, porque resulta tan costoso energéticamente separar los metales que hay dentro que eso no se hace, y eso lo que nos conduce es a la dispersión. Quiero decir, los metales los tenemos concentrados en la madre naturaleza, entre comillas es fácil extraerlos, entre comillas, pero luego volver a recuperarlos una vez que los han mezclado en vertederos ya es muy difícil. Con lo cual, esa por ejemplo es una de las líneas, y bueno, sí puedo seguir hablando, dime. Sí, por supuesto que... Bueno, de momento vas a venir muchas veces aquí a la radio, así como suena, si te parece bien, si te viene bien. Bien, luego hablaremos de ello. Nos interesa mucho el tema, porque son muchas preguntas y hay algunas que de momento respuestas no tenemos. O si las tenemos, por ejemplo, ¿cómo controlamos ahora mismo? Vivimos en una sociedad capitalista, consumista, donde tenemos una mentalidad consumista, pero ya desde tiempo inmemorial. Hasta los años 90 o cosas así, pues no nos planteamos todo este tema del cambio climático. Bien, con esa mentalidad consumista que tenemos, con toda la industria del plástico, ya estamos viendo lo que está pasando, con el consumo de CO2, el petróleo, todo esto. Primero, ¿cómo controlamos, cómo regulamos nuestra mentalidad, nuestra realidad consumista? No nos planteamos muchas cosas. Por ejemplo, no nos planteamos que el mero hecho de que Israel esté en la franja de Gaza y esté ahí bombardeando y asesinando a un montón de palestinos es porque no quieren tener ningún problema, porque aquello será una zona geoestratégica, etcétera, etcétera. Yeah. Con Irán pasa lo mismo. Pero hay otra cosa que no me quiero olvidar, Héctor. El planeta, este planeta nuestro, si mal no recuerdo, tiene 4.500 millones de años, ¿es así? Uh-huh. Entonces, ¿a quién va a afectar? El planeta ha salido de un montón de glaciaciones, el planeta ha salido de un montón de cosas, el planeta ha salido
de una realidad como fue aquel meteorito que cayó y que provocó en fin, la desaparición de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Pero el planeta continúa. El planeta está vivo. Lo estamos viendo ahora mismo en Hawái. Ahí hay un volcán que está emitiendo y nosotros hemos construido en un sitio que seguramente no deberíamos de haber construido. Pero el planeta está vivo. O sea, el planeta está vivo. Pero mucho cuidado, porque si el planeta está vivo es porque nosotros lo que no podemos hacer es destrozar algo que está vivo. Más bien el planeta nos destrozará a nosotros, aunque esto sea apocalíptico. Pregunto, si no cambiamos una mentalidad de puro y duro desarrollismo, con todos los pobres, y termino, Héctor, y con todos, cuidado, no nos olvidemos que hay quien está sufriendo ya, y son los refugiados climáticos, que los hay y a pilas. Y más que habrá. Creo que podíamos hablar, no sé si 500 millones de refugiados, bueno, o más, dependiendo del aumento de temperaturas. Exactamente. Exactamente, el planeta está vivo y el planeta va a seguir adelante. Sí. Pero es curioso, nosotros necesitamos al planeta, pero el planeta no nos necesita a nosotros. Claro. Es muy fuerte decirlo. Sí, es así. Pero a mí lo que me da mucha pena es que estamos a punto de amenazar un 4% de las especies que hay sobre el planeta en los próximos decenios. Entonces, claro, vale, el planeta seguirá, pero que hayamos acabado con especies animales, eso duele. Claro, voy a hablar del capitalismo. Es que, claro, el problema del capitalismo es que es un modelo que está basado en el individualismo económico. Cada empresa va a la suya, hablándolo de manera bruta, va a la suya y no hay como una planificación que tenga una perspectiva global y holística de cómo todas esas variables interaccionan con el medio ambiente y con las sociedades, porque cada uno va a la suya. Y realmente hay autores que dicen que para poder arreglar esto necesitaríamos una dosis de planificación muy grandes, porque realmente el modelo capitalista en su esencia no es consciente de los efectos colaterales y de la medida. No es consciente de la medida, porque es el consumo increciendo y la acumulación de capital independientemente de todos los efectos colaterales que tengan. Con lo cual hay autores como Risman o Sacristán que hablan pues del ecosocialismo, ¿no? Que son palabras que a algunos les pueden dar tirrias y esto siempre son palabras que dan tirria, pero sinceramente tenemos que cambiar el modelo. Claro. Quiero decir, es que y ya no es por cuestión de simetrías económicas y de igualdad social, sino por cuestión medioambiental. Entonces, como necesitamos muchas dosis de coordinación y planificación, por eso flaquea y chirría mucho el capitalismo que va a la suya. Que no tiene nada que ver con el libre mercado, ¿eh? El libre mercado en sí, bien llevado, o libre mercadillo, como he escuchado, funciona. Los mercados han existido desde las primeras civilizaciones, no son nada malo. De hecho, los mercados permiten que las personas intercambien productos, servicios, se especialicen, hagan avanzar las sociedades. Eso es magnífico. El problema es cuando lo llevamos a un extremo. Y entonces lo único que importa es la acumulación de capital. Claro. Mira, una cuestión, un tema que está ahí, que se dio a nivel planetario. La actitud de un economista, como fue, ¿has leído a Milton Friedman? ¿A Milton Friedman lo has leído? ¿A Milton Friedman? Todavía no. No, la escuela de Chicago, los Chicago Boys. Vale, sí. Pues te recomiendo que leas a Milton Friedman. Bueno, sí, lo conozco de referencias, porque desde muchos libros se dan referencias a él, pero directamente no he leído ninguna obra. Bueno, pues aquí el problema es que lo que estamos viendo, si al capitalismo, si al sistema, que no es una cosa abstracta, a los estados, al capitalismo, si le importa un pimiento el planeta, ¿cómo no le va a importar un pimiento las personas que viven en el planeta? O sea, es decir, ahora mismo el coltán, República Democrática del Congo, no repercute ese coltán que va aquí, hay dos ordenadores, sí, una mesa de mezclas, móviles. Saca el tántalo, sí. El tántalo, exactamente. La hiperita y todo esto. Bueno, no los diamantes, el petróleo, o sea, recursos. Recursos y recursos. Recursos y más recursos. Esto, diversidad biológica, todo esto. Tú sabes que de las plantas se sintetizan y sacan muchos medicamentos y pueden... Bueno, total. Si no tenemos presente eso, lo que está ocurriendo es que a todos esos pueblos, independientemente ya
del cambio climático y cómo repercute en esos refugiados climáticos? Están las guerras. ¿Tú te crees que los que ahora mismo, yo no me lo creo, no soy un tonto, un ingenuo, ¿tú te crees que ahora los que están gobernando este planeta Tierra, y ya de tiempo inmemorial, el capitalismo es soez y sórdido? Entonces, ¿tú te crees que al capitalismo les preocupamos? ¿A santo de qué? Oscar Wilde decía de que el socialismo necesitaba muchas tardes libres. Y es que realmente para organizarse se necesita tiempo. Claro. Entonces, claro, un sistema que te absorbe también a nivel laboral y con todas, deja poco tiempo para el activismo y la colectivización. Y te voy a decir, como dice Álvaro Porro, un economista, es comisionado de Economía Social y Desarrollo Local y de Consumo del Ayuntamiento de Barcelona. Él estuvo también al frente de Opcions. Bueno, creo que lo mencioné el otro día. Pero él habla que una de las partes muy importantes en esto de las transformaciones, junto al consumo consciente, que es mi tema favorito, y junto a los gobiernos, es los colectivos, la capacidad a nivel de asociación, de plataformas y de redes sociales de generar propuestas, normalmente los colectivos suelen ser lanzaderas, suelen ser campos de experimentación que muchas veces incorporan gobiernos y empresas, y realmente necesitamos organizarnos de otra manera, necesitamos compartir, necesitamos enfocarlo todo de manera distinta. Porque yo creo que la gran crisis medioambiental que tenemos en el fondo es una crisis de valores, es una crisis esencial. Y entonces, claro, yo sé que, y antes lo he comentado, hay muchas personas convencidas que la tecnolatría nos va a salvar. Seguro que inventarán algo, pero eso lo que nos está haciendo es poniéndolo lo más difícil. Porque eso es como... Vamos a ver, eso no tiene ninguna validez científica. O sea, ¿por qué me afirmas tú que tiene que aparecer algo? ¿En base a qué? ¿O no? Resulta que, mira, hay una cosa curiosa, Claudio, pero cuando se pasó de la biomasa al carbón a mediados del siglo XIX, hubo un tiempo de uso del carbón, luego llegó el petróleo pues a principios del siglo XX, y luego por los años 40 ya llegó el gas. Curiosamente, cada vez que se iba incorporando una nueva fuente de energía, las anteriores no se dejaban de lado, seguían ahí. Y siempre había un proceso de asimilación, no era una cosa que fuera sustituyendo a la otra. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, porque si nos vamos a encontrar con menos petróleo, incluso menos carbón, ya se habla del cenit del carbón, no sé si para el año 2000, entre el año 2040 o 50, no me acuerdo, pero es también muy cerca, nos vamos a tener que plantear que meter una nueva fuente de energía no va a ser algo rapidísimo, va a ser también algo lento. De hecho, las renovables deberían estar poniéndose ya las pilas, a razón, alguien dice que incluso los próximos 5 años deberíamos estar creciendo un 30% de renovables. Tendríamos que estar haciendo, para evitar colapsos, como hablan algunos autores, tendríamos que estar planteando ya empezar a tomar las medidas. De hecho, Richman, que antes lo hemos mencionado, decía que el paso para la sostenibilidad teníamos que haberlo hecho hace decenios. Que ahora lo que se nos viene encima es la resiliencia. Entonces, incluso el tema de las renovables, es que nos dicen, vale, ¿y si cambiamos? Pues cambiaremos todos los coches por coches eléctricos. Mire usted, los 900 millones de coches eléctricos que hay ahora circulando por el planeta, según Alicia Valero, si los sustituyéramos por los coches de combustión que tenemos actualmente, si los sustituyéramos por coches eléctricos, posiblemente acabáramos con todo el litio del planeta necesario para las baterías. Quiero decir de que las soluciones no están en sustituir, incluso imagínate, Claudio, que tuviéramos todo el petróleo del mundo. Sí. Pues eso sería peligrosísimo, porque seguiríamos explotando los recursos minerales que tenemos hasta acabar agotándolos y llevándoles a Tanatia, que es un poco lo que dicen Antonio y Alicia Valero, que sería esa situación de dispersión absoluta de los minerales en el planeta sin poder recuperarlos. Sería un planeta muerto. Entonces, el problema es que esa voracidad de consumo de energía es la que está poniendo en crisis todo. Entonces, la energía se relaciona con el tener, con el experimentar, pero ¿qué pasa? Y vamos a decirlo claro, si en vez de basar nuestra cultura en una cultura de la posesión, la basamos en una cultura del ser, no del tener. Si realmente cualquiera que nos esté escuchando ahora sabe que lo que más felices nos hace es disfrutar de la compañía de la gente que queremos, pero si eso lo sabe cualquier humano. Y sin embargo todavía seguimos en ese sueño de decir, es que si poseo, es que si me cambio el móvil, es que si me cambio el coche, es que si me compro otra casa, es que si me cambio de ropa, tener, aparentar, dar una imagen, una identidad, todo eso que a nivel
individual y rutinario ocurre en nosotros, tiene un impacto a nivel global, porque son millones de personas las que están haciéndolo, y esto hay que tenerlo muy claro, y si queremos empoderarnos, tendremos que ser un poco honestos, mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿podemos conseguir consumiendo de esta manera, en base a apariencias o identidad? Claro, porque claro. el planeta no lo soporta, pero no solo el planeta, sino los seres vivos que habitan en él. Hablamos de recursos no renovables, como los minerales y el petróleo, o el carbón, o el gas. Pero ¿qué pasa con recursos renovables como el agua y los bosques, que se pueden convertir en recursos no renovables si los consumimos a un ritmo superior al que puede realmente asimilar la naturaleza? Porque cuando tú acabas con un bosque y lo deforestas, lo que haces es dejar desnuda la roca, las lluvias arrastran la tierra, ahí no vuelve a crecer un árbol y tienes un problema muy grave. Y resulta que los bosques, míralo por dónde, esa materia viva tan fascinante, también tiene capacidad de generar lluvias, de afectar al clima. Está todo unido. En la naturaleza todo está unido y vinculado, y esos vínculos hay que respetarlos, como los pueblos originarios de América tenían muy claro, ¿no?, en su reverencia a la Pachamama, como los indios norteamericanos tuvieron claro siempre esto. Yo estoy escuchándote y digo, madre mía, qué cantidad de cosas tan interesantes, ¿no? Porque claro, uno ya las lleva viviendo muchos años y tal, ¿no? Pero claro, todo esto, ¿dónde ocurre? Todo esto que estás tú planteando, ¿dónde ocurre? Ocurre en Occidente. Ocurre en Occidente con nuestros pobres y con nuestros ricos. Es decir, ¿cómo es posible que un 3% y un poco más de la población mundial, esto lo comenté muchas veces aquí en Radio Clara, un 3% y un poquito más, 320 millones de personas, con sus 50 millones de pobres, llámese Estados Unidos, tenga un consumo impresionante? Es decir, si todo el mundo se puede consumir como consumo un inglés, un francés, un estadounidense, etcétera, etcétera, esto ocurre imposible, insostenible. ¿Cómo le digo yo a un africano que le estoy robando sus recursos, le estoy robando, sí, exactamente, lo que tiene en su tierra, que puede ser piedras preciosas, diamantes, petróleo o coltán, tal? Nigeria. Pero luego no atraviese mi frontera. Me llevo lo tuyo, pero tú no vengas. Exactamente. Nigeria. Vamos a ver. Yo pongo aquí para la audiencia, pongo estos ejemplos, ¿no? Nigeria es el 6º productor de petróleo del mundo. Exactamente. El 6º, Vale. El primero creo que es en Venezuela y luego Arabia Saudí y todo. Bueno, es igual. Y el personal se me está muriendo de hambre. Exactamente. A ver cómo solventamos eso. Es que, claro, la mentalidad del occidental es una mentalidad con todos nuestros pobres también, por supuesto. Aquí ahora, en este país y en otros países, ¿no? Con todos nuestros pobres. ¿Cómo le dices tú a una persona que ha sido desahuciada, que está en el desempleo, que no tiene para comer, y su primera visión, su primera opción, su primer pensamiento es ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Si estoy cogiendo de los contenedores de la basura, los sobrantes de la basura para poder vivir. O sea, es todo tan complejo. Claro, eso que tú dices es muy sencillo, pero ¿dónde está, por ejemplo, y aquí entra quizá un poco la ideología, como tú bien has dicho, lo has dicho tú, el apoyo mutuo, la ayuda mutua, el cariño, el respeto? Claro, porque los países del hemisferio sur consiguen salir adelante teniendo esos niveles de pobreza que tienen, porque hay un bagaje de solidaridad y unos lazos sociales impresionantes. Por eso, lo que no puede ser, como dijo el informe que hizo Intermonos-Fan, creo que fue en el año 2014, creo que fue, de que las 85 mayores fortunas del mundo tenían tanta riqueza como la mitad más pobre. Pero yo no quiero culpabilizar, fíjate, yo creo que es una cuestión de modelo. Si tú le dices a un ciudadano estadounidense que está consumiendo a un nivel disparatado, vamos a analizar, vamos a ver, urbanizaciones extensivas y masivas que tienes que acceder en coche, tienes que usar el coche para todo, para moverte, les está fallando el modelo. O sea, no culpabilicemos, lo que tenemos que ver es cómo reconstruimos y rediseñamos el modelo. Realmente es eso, pero a nivel de territorio, a nivel de urbanismo, pero a nivel de industria, a nivel agrario, etcétera. Ellos, Héctor, se van a dejar analizar, se van a dejar y le vas a explicar, no, mire usted
Usted está con ustedes. Quien dice Estados Unidos dice Occidente. Y espérate que te interrumpa, pero Estados Unidos y China son los causantes del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando yo me pongo a pensar en las políticas de Trump, a mí se me cae el alma al suelo. Porque vamos a estar aquí peleando en Europa, que somos el viejo continente, que tenemos movimientos sociales muy desarrollados. Bueno, también los tienen en Estados Unidos, es impresionante. Mira, en el mundo hay más de 10 millones de ONGs, que ya es decir. Pero, ¿qué vamos a estar aquí, que somos tú y yo aquí, españoles, europeos, peleando, mientras llega a otro país y de un plumazo te empieza a abrir prospecciones en el Ártico, vuelve también a Alaska y de pronto te deja en paños menores, vuelve a haber industrias del carbono y a mí me entra vértigo, pero yo te voy a decir una cosa, yo no me voy a quedar en el pesimismo, ¿vale? Pero nosotros vamos a seguir ahí proponiendo soluciones y dando ejemplo, quiero decir que como ciudadanía tenemos que replantearnos el consumo, la reducción de consumo de combustibles fósiles. Y podemos hacerlo de mil maneras que, bueno, si quieres, podríamos también recrearnos y hablarte. Poco a poco lo iremos haciendo. Yo tengo documentales y tengo información, documentales sobre todo, donde ves, es el fondo marino, uno de los fondos marinos del Ártico, donde dices, ¡ahí va! Esa bandera la conozco. Rusia que ha puesto ahí la banderita ya, la repartición del Ártico. Se ha perdido el 30% de masa del Ártico en los últimos 30 años, entre 30 o 40 en los últimos 30 o 40 años, en números gordos, pero vamos, sin irme mucho. Para que nos entendamos, el Polo Norte y el Polo Sur. La Antártida están ahora, que ya veremos si todo el tratado de la Antártica, que es intocable tal y cual, ya veremos en un momento determinado, si no se le echa mano, Ya, en escenarios de 6 grados hablamos de 500 millones de personas en el mundo y situadas en los polos, pero eso no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Mira, cuando decimos no lo vamos a consentir, ¿sabes? Ya, pero yo creo en el potencial, en la creatividad, en el inconformismo, o sea, es tanto lo que podemos hacer si nos creemos las cosas. El gran problema del ser humano son las creencias. A veces decimos, es que el mundo es como es. No, disculpe, el mundo no es como es. El mundo es como lo hacemos nosotros. Y en la medida que tú creas, tienes una creencia, tú tienes una mirada del mundo. Y a la medida que tienes una manera de mirar el mundo, tú te comportas y te relacionas con el mundo de determinada manera. Y eso nos lleva al terreno de lo psicológico, que es realmente el gran potencial que tenemos. Porque los seres humanos, como seres creativos, tenemos unas posibilidades impresionantes. A mí me encanta una palabra, Claudio, y es la metamorfosis. Porque las revoluciones han sido necesarias, pero también han causado mucho dolor. Y yo creo que deberíamos armarnos de metamorfosis y empezar de manera paciente a empezar a transformarnos cada uno de nosotros en nuestras rutinas, a unirnos en todas esas oportunidades sociales que encontramos en plataformas y en asociaciones para empezar a trabajar las cosas y de manera progresiva. Lo que pasa es que, sinceramente, tenemos que acelerar esta progresión porque ahora sí que tenemos fechas. Defíneme, Héctor, evolución. ¿Cómo surge la evolución del ser humano? ¿Evolución conlleva qué? Evolución, bueno, voy a decirlo yo. ¿Estaremos de acuerdo? No lo sé. Por eso te digo que pertenecemos aquí para dialogar tú y yo muchas veces. Evolución y revolución van unidas, Héctor. Sí. Evolución y revolución unidas. El ser humano se ha desarrollado a través de las evoluciones. Pero cuidado con las revoluciones. Exactamente. Que la sangre no justifica. No se justifica, cuidado. Por ejemplo, ahora mismo, todo el contencioso que hoy estaba poniendo yo aquí, audios que tengo y entrevistas que he puesto sobre el tema palestino. Tema palestino que es impresionante. Vale. Pero ¿quiénes son los israelíes para coger un territorio, para no compartir un territorio con los palestinos, para hacer una declaración Balfour o Sykes-Picot y meterlos en la franja de Gaza, por ejemplo, para engañarlos durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, a los palestinos, los franceses y los ingleses, y los meten en una franja de 80 kilómetros de largo por otros 40 o 50 de ancho, y ahí hay 2 millones de seres humanos que cuando dicen que el Trump que va en Jerusalén a poner allí lo que sea... Menudo personaje. Pues los palestinos dicen, encima que nos habéis robado, que nos habéis engañado nuestras tierras, encima estamos en una franja, no los dejan ni pescar, ni salir 24 millas de las costas para pescar. Total, 70, 80 muertos esta semana
2.000 y pico heridos. Es mucha la impotencia. Pero ¿eso qué significa, es demasiado, Héctor? Es demasiado. ¿Eso qué significa, Héctor? Es demasiado. Eso pues porque ahí tiene unos intereses, porque detrás está Estados Unidos, que ¿Cuántos conflictos bélicos, cuánta sangre hay en el planeta ahora que no sale en la tele? Porque esto sale en la tele, pero ¿qué pasa en la República Democrática del Congo desde el año 98 con más de 6 millones de muertos en conflictos bélicos financiados por la venta de minerales y metales como el coltán para todas las multinacionales? Y con todos los acosos y violaciones de mujeres violadas sistemáticamente, niños secuestrados para... ¿Qué pasa con todo eso? ¿Eso sale en los telediarios? Mira, porque yo con los telediarios me enrabieto mucho por decir, o sea, ¿qué imagen nos estáis dando del mundo y de qué manera nos permitís que realmente nos posicionemos? Porque normalmente hay cosas que te generan impotencia, pero contarnos, que empiecen los noticiarios a contarnos las cosas aquellas que nosotros podemos participar, podemos implicarnos, podemos gritar, podemos denunciar. Mira, aquí lo tienes. Que empiecen a hablarnos de eso, porque el coltán, ahí lo tenemos, pero claro, ¿quién renuncia ahora? ¿Cuántas personas se cambian de móvil a la primera de cambio por encontrar lo más bonito? Incluso son capaces de gastarse mucho dinero por tener el último de la moda. Oye, pues mira, ya ha aparecido el Fairphone, el primer móvil de comercio justo que se ha empezado a comercializar desde Holanda, para dar una patada a esto y demostrar de que realmente se pueden hacer las cosas de otra manera, que las minas pueden ser responsables socialmente, que los aparatos electrónicos se pueden desensamblar, como decía antes, para poder recuperar sus componentes. Ya hay iniciativas de economías sociales y de economía del bien común que proponen otra serie de productos y de servicios que en última instancia nos van a crear escenarios diferentes, y eso como consumidores podemos apoyarlos. La segunda mano, mira, cuando alguien tenga duda con toda esta tecnología tan ávida y tan dilapidadora y con todos esos efectos colaterales que tiene, cuando tenga dudas de saber qué compro, yo le invito a que se vaya por un producto de segunda mano. Escúchame, pues, producto de segunda mano. ¿Cuántos países africanos han recibido, que tengan costa o sin tener costa, han recibido los desechos tecnológicos de Occidente? Hombre. Esa es otra historia. O sea, es decir, aquí tenemos, míralos, dos ordenadores, toda una mesa de mezclas impresionante, etcétera, etcétera. Ahí hay coltán, aquí. En el móvil que yo tengo, míralo. Exactamente, pero aquí, este móvil, aquí hay coltán, aquí siempre podemos reducir, que es una palabra muy mágica en el medio ambiente. Claro. Lo que no puedas eliminar, porque depende de ello, dado cómo funciona todo, redúcelo, y reducirlo es éticamente muy interesante. Pues tú date cuenta, que tú lo sabes tan bien como yo, esos países africanos están recibiendo barcos enteros de tecnología obsoleta occidental, y están reciclando. Que se ponen a desensamblar sin medidas de seguridad y exactamente, se ponen a desensamblar, como tú dices, y tal, y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que lleva este aparato dentro? Que me pueda repercutir. Así es que es como el uranio empobrecido en la guerra con Irak. O sea, son tantas cosas, Héctor. Mira, Yayo Herrero dice que si cerráramos las fronteras en Europa y no dejáramos entrar ni energía ni materia, en 15 días nos íbamos a pique. Primero se nos comía la basura. Bueno, también dio la cifra de 2 meses en el caso de España también. La verdad es que son cifras relativas, pero son cifras muy cortas, que es lo interesante, ¿no? También hay otra cifra también muy interesante, que es que si en una semana nos quedáramos sin combustible, los supermercados de toda Europa se vaciaban y nos moríamos de hambre. Bueno, morir de hambre es un decir. Entonces, quiero decir que los países del norte tienen una dependencia tan absoluta de los países del sur, que realmente en eso de decir que somos ricos, mucho cuidado. Hay que decir enriquecidos, que es muy diferente. Y países empobrecidos, no pobres, porque son muy ricos en recursos. Entonces, tenemos un modelo que lleva funcionando así siglos. Hace siglos. O sea, quiero decir, qué bonita idea de eso de conquistar el mundo y establecer colonias en la periferia, en América, en África. Inglaterra se fue a la India. Venga, vamos a abrir los mercados de Europa, que nos quedamos cortos. Y entonces llegamos a otros países, cambiamos las condiciones de vida, cambiamos las estructuras económicas, metemos cultivos de azúcar, de café, de té, empezamos a abrir prospecciones mineras, la avidez del oro, y acabamos de rediseñar un mundo de locos, en la cual los países centrales del norte están disfrutando de esa despensa de la periferia. Héctor, nos tenemos que marchar.
Así que ya nos tenemos, ya entra el compañero José. Bueno, pues no me gustaría quedar con un poco los sabor, sino que con el buen sabor de decir que ya que sabemos cómo funciona la globalización y cómo se conecta todo, vamos a aprovechar eso para cambiar nuestra forma de vivir a nivel individual y a nivel colectivo. Y a través del consumo podemos hacer mucho, porque detrás del consumo se encuentra el mundo mismo.